Para mí es un honor dar inicio a este seminario que tiene que ver con San Marcos en diálogo con la sociedad, perspectivas sobre la realidad nacional para promover el desarrollo con inclusión social. El origen de esta idea tiene que ver con la necesidad de que nuestra universidad se haga presente en la discusión y difusión de los conocimientos que de alguna manera se han ido acumulando, se han ido logrando en el transcurso de estos años y podemos decir también de estos siglos. Conocimientos que no deben quedarse en la universidad, sino conocimientos que deben proyectarse, extenderse, difundirse al resto de la sociedad. Les confieso que esta idea se la debemos a Ruth Ruchadi, a la doctora Ruchadi, quien preocupada a partir de su experiencia de Caral, creyó la necesidad de que San Marcos tiene todo ese bagaje, no solamente con la sapiencia de sus intelectuales, sino, como les decía, de los siglos de acumulación de un conocimiento en todos los campos. En ese sentido, para mí es un honor iniciar este diálogo con la sociedad desde San Marcos. La manera de presentarnos a la sociedad es una forma de hacer universidad. Hasta ahora creo que hemos estado enclaustrados dentro de esa línea marcada por la Avenida Venezuela. Muchas gracias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Para mí es una gran satisfacción estar en un lugar tan emblemático para San Marcos, el área de Porro-Barnechea. Quiero saludar al doctor Julio Víctor Mejía, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, a la doctora Ruth Marta Shadi Solís, que hoy día nos acompaña y que va a ser la que va a exponer sobre San Marcos en diálogo con la sociedad. Porque también estos coloquios permiten pues hacer conocer a la comunidad, al país, el talento de profesionales que tenemos. San Marcos a lo largo de su historia ha estado y está comprometido con el país. Con la actual coyuntura social asumimos una gran responsabilidad en diseñar y llevar adelante actividades que aporten a nuestra sociedad en los diversos problemas. Y qué mejor, hoy día tenemos una profesora sanmarquina que nos va a dar una lección en esos aspectos. Ruth Shadi es una profesora de mucho talento y nosotros como sanmarquinos nos sentimos muy orgullosos de tenerla a ella y hoy día como expositor en ese campo. Y que declaro inaugurado este coloquio de San Marcos en diálogo con la sociedad, con inclusión social. Muchísimas gracias y que tengan muchos éxitos en esta jornada. Buenas noches, señor rector, doctor Orestes Achay, señor decano, Julio Víctor Mejía, señor vicedecano, estimados comentaristas, estudiantes. Es para mí también de gran satisfacción que hayamos podido dar inicio a este coloquio que, como bien lo han señalado quienes me han precedido, tiene como finalidad que los académicos no continuemos encerrados en la universidad o en el medio académico, solamente entre nosotros intercambiando los resultados de nuestras investigaciones, sino que tengamos esa percepción de responsabilidad social en un periodo tan difícil para la humanidad como es el que estamos viviendo. Entonces, en intercambio con el señor decano, a quien se le propuso que pudiésemos tener una reunión como la que hoy día damos inicio, y también invitamos a participar al doctor César Gemaná, que acá está presente,
y con el antropólogo Carlos Leiva, que es uno de los integrantes del equipo de Caral, es que planteamos este seminario, coloquio, para que pudiésemos tratar diversos temas que podrían ser de interés, pero no son los únicos. Este es el inicio de lo que podría ser algo prolongado, porque lo que queremos, señores, es que se tenga en nuestro país una visión adecuada de lo que son las ciencias sociales. No se llaman ciencias por gusto. No solamente las ciencias biológicas o las ciencias duras, matemáticas o ingenierías, etcétera, puedan ser consideradas ciencias. Hemos visto que en el país hay una percepción equivocada y queremos que eso cambie. Si somos también científicos sociales, las otras ciencias nos necesitan para que esa vinculación entre su trabajo y la sociedad se dé y sea concreta y que lleve a resultados que promuevan los cambios que nuestro país necesita a través de las reflexiones que desde las ciencias sociales, que son diversas disciplinas entre las cuales los especialistas debemos unir esfuerzos y trabajar conjuntamente. Antropólogos, arqueólogos, historiadores, también los estudiantes de trabajo social y todos, geografía, podemos juntar esfuerzos y también de modo multidisciplinario vincularnos para que los resultados de los trabajos lleguen a buen término en beneficio de nuestro país. Bueno, sin más preámbulo, yo voy a dar inicio a esta presentación. La percepción que tenemos es de promover una visión como la que tuvieron nuestros antepasados de lo que es en la realidad nuestro territorio peruano, un país mega diverso, no solamente en su geografía y sus recursos, sino en su cultura y como lo demuestra también la investigación lingüística. Hemos sido un país pluricultural y multilingüe, y eso ha quedado evidenciado en todas las investigaciones que se han venido realizando. Como podemos ver allí, caracterizaré rápidamente, el Perú está atravesado en un 32% por la cordillera de los Andes, y esta pues marca el territorio con sus diferencias, y si a eso la configuran la latitud en relación con la línea ecuatoriana o la longitud en relación con la cordillera y la altitud con los cambios que ésta tiene en sus niveles, se ha condicionado una fisiografía del terreno pues con características diversas a lo largo y ancho del territorio, con diferencias en humedad, en radiación solar, en toda la presión atmosférica, en la estacionalidad de las lluvias, y ha hecho que tengamos un país muy cambiante en cada una de sus zonas, como le llamaba nuestro investigador de la universidad, maestro que fue mío, y que nos hizo recorrer el país, y esa caracterización de cada zona ecológica nos quedó a nosotros, que en ese momento éramos los estudiantes, marcadamente para toda la vida, el saber que vivimos en un territorio que requiere, por sus condiciones especiales, también un tratamiento especial. Y Javier Pulgar Vidal, pues desde los primeros años de San Marcos, fuimos recorriendo desde la costa hasta Cerro de Pasco, y en cada zona ecológica nos hacía detener para que nosotros pudiésemos apreciar las diferencias que se presentaban entre una y otra. Tenemos allí toda una información que hace pues que comprendamos lo que es el territorio en el cual vivimos en cada parte de él. Se encuentra el Perú, como ustedes ven, allí muy marcado además por no solo la cordillera, sino una serie de fenómenos que lo caracterizan en esa diversidad: el anticiclón del Pacífico Sur, la corriente peruana, que hace que las aguas se enfríen cuando debieran ser calientes, y el clima también, la corriente periódica del Niño,
como la que acabamos de atravesar, un niño costero muy particular y que está empezando también ahora otro, que le llaman la onda Kelvin, los vientos alisios, el anticiclón del Atlántico Sur. Todos estos fenómenos han generado pues los 28 climas de los 34 que se han identificado en el planeta, y tenemos, fíjense, un país tan megadiverso que contamos con 84 zonas de vida de las 104 que hay en el mundo, ¿no? Frente a esa megadiversidad, nuestras sociedades, cuando poblaron este territorio, se dieron cuenta que la configuración era cambiante y se dedicaron en cada parte de él a conocer el lugar que estaban poblando, y por eso es que crearon culturas distintas. He puesto solamente las que más podemos caracterizar en arqueología, pero esas son sino un mosaico de la gran cantidad que hemos tenido de culturas a lo largo y ancho de este territorio. Pero esto no solamente se ve en las culturas y sus diferencias a través del tiempo, sino que han quedado expresadas en los idiomas que se fueron diferenciando y generando a lo largo también y ancho de este territorio, como allí se puede apreciar como resultado de la investigación lingüística. Hacia los años, por ejemplo, 500 después de Cristo, tenemos el quechua en la parte central. Ahora, de acuerdo a las investigaciones de Alfredo Torero, estarían vinculadas con la formación de esta civilización caral. Tenemos la familia lingüística Aru en el sur, el Puquina, atravesando el altiplano, el Uruquilla, y en la zona norte tenemos pues toda una variedad del Den, del Quina, del Tayán, del Chacha, y así muchísimos idiomas que yo solamente estoy mencionando, los que han estado más vinculados con las culturas que he presentado. O sea, hemos sido pues un país pluricultural y multilingüe. Pero, ¿cómo es que se llegó a condicionar este territorio y a tener los resultados de civilizaciones muy destacadas a lo largo y ancho de él? Porque no hemos tenido una sola. Hemos tenido sí una muy antigua, pero en cada parte se fueron acondicionando el territorio de acuerdo a sus características. ¿Y cómo es que lograron esto? A través primero de una visión integral para tener un manejo adecuado de un territorio diverso en recursos. Entonces no era el interés, pues yo voy a conquistar una parte de este territorio si al principio no sé cómo se va a trabajar y obtener la productividad necesaria. Entonces ha habido una visión para la interacción de ese territorio, pero empecemos mencionando esa visión de manejar el territorio y sus recursos con las características que éste tenía, desde que se forma la civilización. Inmediatamente se identificaron los principales recursos, la tierra y el agua. De los 194 países que hay en el mundo, pues nosotros, el Perú, está entre los 17 con mayor cantidad de agua. Tenemos agua no solamente que se renueva a través de los glaciares y que pasa a los ríos, sino tenemos lagunas, lagos, y que beneficia los diferentes usos que se le da tanto para el consumo humano como para el riego, para el uso de la minería, etcétera, y en los porcentajes que allí se han puesto. Estos dos recursos fueron manejados por las sociedades con una visión del territorio. ¿Y cuál fue esta visión? El darle especial atención a la cuenca como eje para poder tener ese aprovechamiento de la variabilidad de acuerdo a las altitudes, porque es el río el que marca, el curso del río marca la cuenca. Entonces se manejó ese territorio por cuencas, y eso pues también definió, de acuerdo a las características, agriculturas de riego, cuando había el agua como la vemos, agriculturas de secano, agriculturas de inundación y una serie de tecnologías que iremos presentando. En cuanto a la tierra,
Como dije, esto deriva de haber sabido reconocer cómo era el territorio habitado y aplicar tecnologías de acuerdo a las características de este territorio. En las zonas de desierto arenoso ellos aplicaron chacras hundidas, como por ejemplo las que todavía quedan en algunos lugares de Chile, que en su mayoría se ha perdido, que consiste en buscar la napa freática para hacer los campos de cultivo y aprovechar más allá del desierto arenoso estas tierras. Y en la cordillera, pues, que ocupa el 32% atravesado de este territorio, que son rocosas, porque las tierras disponibles para la productividad son muy reducidas. Entonces, ¿qué hicieron nuestros antepasados? Generaron campos de cultivo a través de la aplicación de una tecnología de construcción de terrazas y andenes, de acuerdo a las características de la configuración rocosa de la cordillera. Lamentablemente hemos dejado esa tecnología y la hemos ido perdiendo. De 1 millón de hectáreas que han identificado en 1986 que se disponían para el cultivo, ahora solamente queda el 25%. Como pueden apreciar allí, son campos de cultivo, o como algunos autores han dicho, ¿no? Esta gente, ¿cómo pudo hacer esos jardines colgantes? Miren ustedes la cordillera llena de campos de cultivo que además tenían la ventaja no solamente para la productividad, sino para controlar la erosión. ¿Qué está pasando ahora con las lluvias intensas? La erosión sin protección ya de la vegetación se da por los cambios de temperatura entre el día y la noche y se rompen las rocas, y con las lluvias esas rocas caen y forman pues los aluviones y todos los accidentes que estamos pasando en la actualidad. Entonces ganaron campos de cultivo, pero controlaron la erosión, hubo mejor aprovechamiento del agua y mantuvieron un control en la fertilidad de los suelos para la productividad que necesitaban. Allí se ha hecho un trabajo, está la información en el INEI de cuánto es lo que se ha conservado de los andenes en relación con los departamentos del sur, y lo que se puede apreciar es la pérdida pues que se ha venido haciendo conforme este investigador ha dicho, y que queda pues prácticamente se ha perdido el 75% de esta obra que tanto trabajo le costó a nuestros antepasados. Siguiente. Pero no fue lo único. Por ejemplo, en los lugares altos, en el territorio por encima de los 3.500 metros, se crearon y aplicaron tecnologías diferentes, como son las cochas. ¿En qué consisten las cochas? También son excavaciones debajo del suelo para que los cambios de temperatura entre el día y la noche no afecten los cultivos que allí se ponen. Esas cochas ya no se presentan, no se están manteniendo, son prácticamente estudios de recuperación que se deben tener en cuenta. Se han hecho las investigaciones, pero ahí han quedado en el mundo académico. Y en la parte donde hay humedales, porque el agua aflora a la superficie, ¿qué es lo que ha pasado? En estos lugares humedales se crearon camellones o campos de cultivo elevados. Pero los camellones es un trabajo corporativo muy planificado para elevar los campos, y por eso le llaman camellón, o guaro en el idioma del sur de Puno, y además en los lugares donde los drenes acumulan el agua, criaban pescados. Entonces no solo ganaron tierras para el cultivo, sino animales para la proteína que se requería. Y en la parte de la selva, en las partes orientales,
también aplicaron tecnologías apropiadas a las condiciones del terreno, que son poco fértiles, e hicieron pues roza y quema para que dejarlos descansar una temporada y luego retomarlos. Y en la Barcia, que es ya en la llanura amazónica, donde las tierras son pues inundables y de muy baja productividad, allí crearon el cultivo mixto para poder compensar la falta de fertilidad, poniendo plantas que proveían la fertilidad y otras que la requerían y la aprovechaban de esas plantas. Entonces, en esa conjunción de plantas que ellos estuvieron investigando, es que pudieron sacarle provecho a la Barcia. No con tanta facilidad, pero como bien señaló Betty Meggers, la Amazonía es un paraíso ilusorio, porque siempre se ha pensado que por estar lleno de vegetación podrían ser muy productivas las tierras, y no es así. Pero no solamente trabajaron tecnologías apropiadas, sino también para la tierra, sino también para el manejo del recurso hídrico. Y los huachaques es una expresión de eso, donde a través de drenes acumulan el agua para poderla aprovechar y no perderla a través del tiempo, o generaron tecnologías como las galerías subterráneas en la costa sur para aprovechar la napa freática. El río puede estar seco, pero ellos están sacando agua de estas galerías, que se relacionan mucho con las amunas, que acá el profesor Arroyo conoce muy bien esa tecnología porque la ha investigado en el pasado, junto con Andrés Alencastre, y que lamentablemente no se está teniendo en cuenta en el presente, porque en algunas comunidades todavía de la Sierra de Lima se mantiene ese trabajo de sembrar el agua en las épocas en que ésta es abundante en determinados lugares y conducirla hacia lugares geológicamente permeables. Hacen que el agua penetre y luego a través de la cuenca esa agua la van a recuperar mediante huaicos o manantiales. Es muy interesante porque el río puede estar seco, pero a las comunidades que están ubicadas a lo largo de la cuenca el agua no les va a faltar, no solo para uso doméstico, sino para el riego de sus campos de cultivo. Esta tecnología de la muna prácticamente se ha ido perdiendo y son conocimientos que deberíamos recuperar porque los vamos a requerir cada vez con mayor intensidad conforme los cambios climáticos se vayan dando, y creo que es una tecnología que a nivel del mundo no existe, porque cuando han venido especialistas de otros países se quedan sorprendidos al conocer de este trabajo especializado que se ha hecho. Tenemos que en las partes altoandinas ellos han hecho represas como esta, por ejemplo, de 15 metros de altura, para que el agua pueda acumularse y de allí la van derivando hacia el uso que se requiere. Entonces no se pierde el agua, no se dispersa, sino en relación con las necesidades de las poblaciones. Pero no se quedaron solamente pues en ese manejo por cuenca, sino cuando una cuenca no tenía el agua necesaria, empezaron a hacer trasvases de cuencas con mucha agua, como podría ser el Pativilca en relación con Supe. Entonces hacían trasvases de tal modo que creaban cuencas o creaban ríos, como lo hicieron en el caso de Lima. El río es Rima, pero después se conocía el río Surco y otros ríos, porque ellos crearon a través de canales especiales ríos artificiales para tener mayores tierras de cultivo. Y eso ha sorprendido este trabajo muchísimo, como a este investigador belga, Charles Ortloff, que hace la referencia en un libro de que nuestros antepasados o sociedades, los especialistas de nuestras sociedades ancestrales, tenían conocimientos de la topografía y de la hidráulica, y eso revela una avanzada sociedad. Y esos son, señores, los cambios que debemos nosotros transmitir. No hemos sido artesanos solamente de cerámica o textiles.
hemos tenido especialistas con producción de conocimientos en diversos campos de la actividad. Y este es uno muy importante, donde ellos han manejado las tierras y el agua de modo apropiado y de acuerdo a las características de nuestro territorio. Por ejemplo, acá estoy poniendo el caso de Caral, la vulnerabilidad que tuvieron frente a los riesgos, cómo ubicaron todos sus centros poblados por encima del valle, en lugares sobre terrazas fluviales que pudiesen protegerlos, y además no solo se protegían su centro poblado, que a ellos nunca les ha pasado nada porque están en el Valle de Supe hasta el día de hoy sin ningún problema, a pesar de los aluviones que con frecuencia hay en estos fenómenos del Niño, sino los mismos campos de cultivo a través de una faja ribereña o bosque ribereño, como se le llama. Y sin embargo ya no existen los bosques ribereños, los han talado, los han ocupado, y antes sembraban árboles como el guarango, donde se construía en este árbol dos propiedades que son muy interesantes. El árbol tiene unas raíces muy profundas que generan como una arquitectura, como lo ha señalado un experto en el sur, y esa arquitectura a base de raíces se convierte en un gavión natural. Entonces, sembrado el guarango más los carrizos, imposible que el río se desbordara y saliera por cualquier lado. Entonces, esa faja ribereña, en el principio de las políticas de Estado, existía como una faja que no debía ser invadida. Tiene toda una extensión y debe ser controlada y supervisada por el Ministerio de Agricultura, pero eso no se da. La norma puede estar, pero no se aplica. Entonces se han talado los árboles, se ha ocupado este bosque ribereño, y ahora el río, cuando crece como consecuencia de un fenómeno natural como el Niño costero que hemos tenido, el agua se ha salido con su caudal y sigue por donde yo veo en Supe, por ejemplo, está todavía el agua yéndose por donde el caudal se lo permite, y se empoza y se está perdiendo el agua en diferentes anchos de todo el cauce del río. Entonces no hay esa visión del territorio. Pero otra propiedad que tiene este árbol de guarango es que saca, una vez que ha crecido, saca el agua de la atmósfera, y en épocas de calentamiento global o de sequía no se va a morir por falta de agua, sino que al contrario, va a seguir superviviendo y generando con esa agua toda una extensión donde alimenta de agua a las otras plantas que están en torno del guarango. Y tiene una madera durísima, es un madero que se puede utilizar como si fuera un fierro. Es muy interesante, lamentablemente son conocimientos que ya no se vienen aplicando, y el algarrobo, que es otra especie de la misma familia, también tiene esas mismas condiciones. Bueno, se manejó pues el agua con canales desde la época de Caral hace 5.000 años, se hicieron terrazas, y lo interesante es que hemos encontrado en cada uno de los 25 sitios que estamos trabajando, en 10 sitios en esta cuenca y uno en la cuenca de Huaura, para poder en la comparación comprender cómo fueron ellos construyendo un sistema social y los cambios que este sistema tuvo a través de los 1000 años de prestigio que alcanzó esta civilización. Todos los puntos rojos están relacionados con el manejo del recurso hídrico subterráneo. Entonces el río puede tener un caudal muy escaso, que crece solo en unos pocos meses del año, pero a las poblaciones aquí asentadas nunca le va a faltar el agua, porque la tienen el agua subterránea a su disposición. Lo que nos falta es la investigación que debe hacer un especialista sobre si esto deriva de las filtraciones que en la parte alta se estuvieron haciendo. Bueno, el primer
punto que les planteé es que hubo una visión del territorio integrada por cuenca y con conocimiento de las diferencias de zona en zona y de la necesidad de aplicar tecnologías apropiadas. Pero esto, ¿cómo se logró? Y allí viene el segundo tema, que es la importancia que tuvo el colectivo social organizado. Si no se hubiese dado ese colectivo social organizado, no se hubiese podido lograr el trabajo que ellos alcanzaron a hacer. Y eso lo vamos a ver a continuación, porque se crearon instituciones sociales corporativas, como fueron el AINI, la MINCA y la MITA, pero no son así a lo simple. El AINI es a nivel de familias, la MINCA es a nivel de centros poblados y la MITA es a nivel del Estado. Esas tres instituciones se mantuvieron hasta la época Inca, y eso se puede ver que fue la sociedad civil organizada que no ha sido esperando que el Estado haga todo. Y eso también es una cuestión a generar reflexiones. Si vamos a esperar pues que el Estado sea el que llegue a cada parte del país, vamos a perdernos. Es la sociedad civil organizada y a diferentes niveles. Entonces lo hace a nivel del AINI, a nivel de la MINCA y a nivel de la MITA, cuando ya se trata de obras que son compartidas a un nivel más amplio. Entonces el AINI es al interior de un centro poblado, por ahí, la MINCA es al interior de los diferentes ayos de un centro poblado, y la MITA es ya entre diferentes centros poblados y a un nivel todavía mayor intercuencas, porque es el Estado que maneja un determinado territorio. Entonces el modelo está jerarquizado, pero esa jerarquía es desde la sociedad civil en coordinación con el Estado en sus diferentes niveles y autoridades. A través de todo el proceso cultural andino se mantuvo hasta la época inca. Y el tercer aspecto, o sea, ya hablé del primero, que es conocimiento del territorio; el segundo, que tiene que ver con ese manejo a través de una organización del colectivo, de la sociedad civil; y el tercero es la producción de conocimientos, que fueron esos conocimientos los aplicados para promover el desarrollo. Entonces vemos en el caso de Caral, que yo les puedo mostrar que desde hace pues 5.000, 4.500 años están ellos aplicando tecnologías sismo resistentes en los edificios públicos, que han pasado 5.000 años y los pueden ustedes apreciar cuando visiten estos sitios arqueológicos. ¿Cómo es que lograron esto? Nosotros empezamos a encontrar que al interior de las plataformas con las cuales hicieron los edificios piramidales truncos, habían bolsas que contenían las piedras. Entonces invitamos a ingenieros estructurales de la Universidad Católica y de la Universidad de Ingeniería para decirles: miren, esto hemos encontrado, quisiéramos que ustedes nos expliquen qué función han tenido con esta técnica de construir. Entonces empezaron a hacer una serie de ensayos y se hicieron publicaciones con esa información que ellos nos proporcionaron, y ya después llegaron ingenieros estructurales de Japón, como bien ha relatado el señor rector, vieron esta información y se interesaron, vinieron a hacer toda la información, a llevarse los tamaños, todo lo que nosotros habíamos estado recuperando, y a sus laboratorios para hacer los ensayos. Pero ya nosotros lo habíamos hecho acá, en la Universidad Católica. Entonces ellos no hicieron sino ratificar, y meses después me dijeron que 5.000 años después iban a aplicar este conocimiento en las nuevas construcciones del Japón. Imagínense, yo todavía así ya burlonamente le dije: ¿qué le van a reconocer al Perú? ¿No? Porque este es un conocimiento de acá que se llevan para allá. Entonces ellos me quedaron mirando un poco asustados, ¿no? Pero la verdad es que es un conocimiento que nosotros no consideramos, porque yo primero invité a la gente de la UNI
y a la gente de la Católica. Ahora sí, el ingeniero Vargas Neumann de la Católica dice que está haciendo algunos ensayos que va a proponer para las nuevas construcciones basadas en este tipo de conocimiento. Bueno, se ha publicado, ellos también los japoneses han sacado un artículo al respecto, pero lo que yo quisiera indicar, ahí lo pueden apreciar, ¿no? Este es el interior de una plataforma y miren ustedes las plataformas estables, no obstante que han sido construidas en un terreno sísmico, que es el que nos caracteriza a nosotros, como lo llamamos, o le llaman el cinturón de fuego del Pacífico Sur, que está sometido a sismos periódicos. Pero ese conocimiento no solamente es a través de las construcciones estructurales, sino también en esas estructuras se utilizaron cortes, que también son cortes escalonados en los muros, que de acuerdo a los ingenieros tiene un correlato de ingeniería estructural. De ese modo se evita que un muro a lo largo con las ondas sísmicas se rompa, porque es cortada la onda sísmica y se le da continuidad en el muro. O sea, ellos han estado haciendo ensayos y eso es un conocimiento de investigación que han estado aplicando, ensayando y luego decidiendo cómo debían construir para tener mejores resultados. Este es otro de los aspectos que también me causó mucha sorpresa, que cada edificio público de los 32 que hemos encontrado en Caral tenía un altar circular donde había un fuego que salía de la parte central. Entonces empezamos a hacer la investigación y encontramos, como se puede apreciar en la parte inferior, que el fuego era mantenido por canales subterráneos que aprovechaban la fuerza del viento. Entonces cuando llegó un físico de los Estados Unidos, bueno, pero yo primero fui a la Facultad de Física e invité acá de nuestra universidad a físicos para que vayan a ver este altar, ¿no? Y me dijeron, ah, qué interesante, doctora, esto se llama mecánica de fluidos. Entonces yo le dije, pero ¿por qué no le interesa a usted hacer un modelo desde la mecánica de fluidos y podemos sacar un trabajo que haga ver que desde la arqueología se ha identificado esto? Ah, qué interesante, me dijeron, pero bueno, vamos a hacer un proyecto y hay que conseguir el dinero. Pero un día llegó un físico extranjero y cuando le estuvimos explicando, un especialista en esto vio y se agarraba la cabeza, eso sí les cuento, y decía cómo esta gente hace 5.000 años ya se había dado cuenta del principio de Venturi, que recién en Europa y el resto de América en 1797. Entonces imagínense ustedes, es el aprovechamiento de la energía del viento, que canalizaban la energía del viento para darle mantenimiento a un fuego de altas temperaturas. De modo que no estamos pues ante sociedades de manufactureros, sino que tenían especialistas en producción de conocimientos para resolver problemas y darle en esa solución mejores condiciones de vida a las poblaciones con las cuales. Y yo creo que esa organización compleja que se da desde que se forma Caral es lo que inicia la formación del Estado, pero un Estado en función del servicio a la sociedad, y no se separó de la sociedad, sino a lo largo de su trayectoria, ya cuando se fue considerando el Estado, o los políticos que estaban detrás del Estado, los hijos de Dios, pero en sus orígenes han estado al servicio de la sociedad. Estas son las variedades genéticas del algodón de colores, que ellos también han logrado desde que se forma esta civilización. Y este es un aspecto que me llamó mucho la atención cuando yo hice una presentación en París, invitada por el embajador nuestro, Pérez de Cuellar. En esa época él estaba allá de embajador, y habían hecho una reunión para que empresarios tuvieran conocimiento de todos los valores de las civilizaciones andinas, que es algo que México lo hace permanentemente y nosotros a través de nuestras embajadas muy poco, pero en este caso él sí tenía esa visión
e invitó a una serie de empresarios, y estos empresarios se quedaron sorprendidos cuando vieron esta fibra del algodón de colores, porque un grupo era de una ciudad empresarial textil que se llama Reche, y me dijo que este algodón en el resto del mundo no hay. Y me preguntó si teníamos una producción muy alta de este algodón, que a ellos les interesaría comprar toda la producción del algodón de colores de Perú. Y yo en ese momento le dije que no, pues porque estaba prohibido acá el cultivo de ese algodón. Y era verdad que estaba prohibido, recién hace 6 años han derogado esa norma. Y lo prohibieron porque desde la época de los hacendados se había dado esa norma, porque afectaba al algodón blanco Tangles, que es un algodón ya intervenido, y este es un algodón muy fuerte, y dicen que atraía las plagas que afectaban al Tangles. Entonces por eso lo prohibieron, pero ahora estamos tratando de que se recupere este algodón, y también colegas del norte están haciendo mucho trabajo ya para que este algodón se recupere, pero no hay una visión en los agricultores todavía, es todo un trabajo de sensibilización, porque primero me preguntan, ¿y cuánto me van a pagar por una cantidad de este algodón? Pero no es la idea de que le van a pagar dentro del país. El asunto es que lo podamos transformar y vender, ¿no? Como exportación. O sea, nos falta esa visión del aprovechamiento de nuestros recursos. Bueno, también otro campo del conocimiento fue el astronómico. Como ellos aplicaron, hemos encontrado que todos los edificios están relacionados con astros. Por ejemplo, es un edificio central, y tiene, uno de los arqueólogos se ha interesado mucho en la investigación. Nosotros trabajamos en equipo, ¿eh? Para empezar tengo que también decir eso, somos un equipo, yo no soy la única investigadora, trabajamos 35 arqueólogos distribuidos en los 11 sitios, y además de manera también multidisciplinaria, con biólogos, el antropólogo que está acá, que me acompaña y que también me ha ayudado a hacer esto. O sea, somos un equipo que confluimos esfuerzos para sacar adelante este trabajo que pueda generar también cambios en la población, ¿no?, de la zona. Entonces, este chico, Aldemar Crispín, está trabajando ahora con la Universidad de España y con un experto criado que tiene también un equipo así, y el astrónomo viene, está midiendo todo y viendo cómo, por ejemplo, en este caso, el solsticio está de verano y de invierno relacionado con esta construcción. Se ha encontrado un recinto u observatorio astronómico en la parte ya periferia de la ciudad de Caral. Se baja con una escalera y en relación salen alineamientos de piedras como los de Nazca y una serie de litos que tienen diseños pulidos de círculos, como que han estado ellos marcando movimientos astrales, y luego monolitos hincados en determinados lugares de los asentamientos. Entonces, de acuerdo, ya dentro de poco saldrá el informe de investigación de este colega respecto a lo que es la importancia que le dieron a la investigación de los movimientos astrales para poder no solamente construir su calendario, sino además identificar los fenómenos naturales, con qué frecuencia se presentan y qué efectos podría tener en la vida de ellos. Hemos encontrado el quipu, que es un registro codificado de la información. Este es el quipu más antiguo que hasta ahora se ha encontrado en el país. Cuando se encontró, colegas me dijeron que este quipu sí era un quipu, pero seguramente que lo habían introducido sociedades más tardías. Así que saqué 2 cuerdas y las mandé al laboratorio de radiocarbono, y los echados dieron en las 2 cuerdas 2600, 2550 antes de Cristo. O sea, corresponde a las edades de desarrollo de esta civilización. Entonces, el trabajo avanzado que ellos tuvieron también se puede inferir de esta maqueta que hemos encontrado en uno de los edificios. Es una maqueta que ha sido construida a base de arcilla.
Entonces es como que ellos han programado, no es un edificio, es un centro urbano. Están varios edificios, estos son la parte que se ha excavado. Y es una maqueta hecha con arcilla y que nos está indicando que no solamente era el diseño de lo que iban a construir, estamos haciendo las investigaciones, este es un trabajo reciente que se está haciendo para ver las mediciones y todo ese conocimiento de matemática, geometría y en particular de planificación para la construcción. Entonces es muy interesante este hallazgo y vamos a esperar por los resultados para poder tener interpretaciones más precisas y sustentadas en los datos. Bueno, este es uno de los edificios construidos en Caral. Como ven, la plaza y el edificio no ha sido construido al azar, y este tiene una serie de recintos y todos con contenidos simbólicos, y ha sido multifuncional y con una serie de expresiones y de datos que nos hacen pues conocer que este fue uno de los principales edificios de función política. Un aspecto que quería señalar es que no solamente le dieron importancia a los especialistas en conocimiento o al aspecto cognitivo, ya desde a lo largo del proceso cultural de las sociedades andinas en sus diversas partes, también vieron el aspecto del cerebro en lo que tiene que ser la parte emocional y esa armonía entre lo cognitivo y lo emocional que ahora se menciona mucho y que ya la vemos desde las épocas más antiguas de formación de la civilización con diversos instrumentos musicales creados. Esas antaras, por ejemplo, que la gente de Bolivia, de Tiahuanaco, piensan que ha sido creación de allá, ¿no? Es simplemente una expresión de los contactos que han habido, pero la antigüedad está acá, de la quena, de la antara, de todos estos instrumentos que son muy interesantes. Y quisiera señalar que hubo pues un desarrollo armónico, social y humano, y esa visión de la vida integral que nuestras poblaciones han tenido a través de ese trabajo organizado, de el trabajo social, corporativo, y de modo que esas distinciones o diferenciaciones sociales no han sido marcadas. Sí ha habido jerarquías, ha habido posiciones, pero no con diferenciación marcada. Y existe hasta ahora esa expresión summa causal o el buen vivir, ¿no? De que se reúnen en determinadas épocas para la siembra, para la cosecha, para las habilitaciones de canales, lo festejan, entonces hay toda una armonía y es un valor social que nuestras sociedades tienen para transmitir al mundo. No todo es dinero, pues, y dentro de las jerarquías de poder hay una identificación cultural y un desarrollo social del compartir y vivir en condiciones adecuadas. El cuarto punto es la interacción intercultural. O sea, unas sociedades que no se han quedado en su territorio, sino conociendo pues el territorio y su diversidad de recursos, han tratado de establecer lazos de amistad para el intercambio de conocimientos, experiencias y bienes. Ya desde Caral encontramos una serie de productos que implican movimientos a largas distancias, como traer el espóndilo del Ecuador, de las Aguascalientes, o traer este mineral, la sodalita de Bolivia, que no hay en territorio andino, de acuerdo a los geólogos, y una serie de elementos de la sierra y de la selva, como también fueron el pescado, la anchoveta en particular, al interior del país. Interacción que hizo que se implementara desde esa época un sistema de caminos. El Capañán no es Inca, el Capañán se fue reforzando a través del tiempo, pero también la vía del Océano Pacífico fue muy importante, como también la vía fluvial, que ahora no la consideramos y que fue una vía de conexión y contactos. Las lenguas de integración, como le estamos llamando, que han sido el puquina, el aru, el quechua, de acuerdo a los lingüistas, hacia los años 500 o 650,
a pesar de que están, por ejemplo, el Fuquina y había el Uruquilla y posiblemente lenguas particulares, se toma como lengua de relación para todo el sur, o el Aru, que donde sale el Kundi, o el Aymara, están también extendiéndose, o el Quechua, que en toda la parte central como lengua franca o lengua de relación. Y fueron lenguas de integración tan importantes desde que se forma la civilización Caral, que la encuentran los incas ampliamente extendida, y no siendo su idioma la asumen como la lengua oficial, llamada el Kundi, ¿no? Su lengua, cuando los cronistas dicen, los incas tenían una lengua secreta, su lengua secreta era el Kundi, pero ellos hablaban el quechua, porque ya la habían encontrado como el inglés, ¿no? Lengua franca. Pero también vemos en la historia una serie de contactos con poblaciones de la selva, por eso digo que la red fluvial fue una red importantísima que ahora no consideramos. Ahí tenemos al arahuaco, por ejemplo, a la lengua pano, introduciéndose al territorio andino, o tenemos a la tupi guaraní con todos sus mitos, leyendas de la búsqueda del paraíso, desplazándose. Esta es información de investigaciones lingüísticas del 2008, como lo ven allí, y que nos hace ver pues que hemos tenido todo un movimiento de interacción en territorios de América del Sur que ha hecho que nosotros no solamente seamos una sociedad única, sino sociedades diversas, con grupos étnicos distintos y en condiciones adecuadas para el intercambio. Bueno, acá yo quiero pasar a los periodos siguientes rápidamente. Ya con la intervención española hubo cambios muy fuertes en esta forma de llevar adelante el territorio. Desde que los españoles llegan, crean las encomiendas hacia los años 1503 a 1542, durante el gobierno de Isabel la Católica, y lo justifican jurídicamente diciendo que encuentran a nativos como rústicos, menores de edad, que necesitan tutela y protección. Y con esa justificación es que empiezan a hacer toda una distribución de las poblaciones y de las tierras con abuso y explotación. Después se crean las audiencias y el virreinato del Perú, y ahí vemos en el año 1542 el virreinato, pero también las audiencias de Bogotá, las audiencias de Buenos Aires, de Chile, etc. Se reformula la división al interior del país y el manejo que se hace del territorio. En esta época tenemos el virrey Toledo, que hace los cambios mayores, creando los corregimientos, sacando a las poblaciones para una mayor dominación y ubicándolos en los pueblos para poderlos usar también y mandarlos periódicamente a las minerías, etc. El virreinato tuvo los mayores cambios con las reformas borbónicas de 1759 a 1788, que hace que España, la metrópoli, quiere tener mayor sujeción de estos territorios, y crean otros virreinatos como pues el de Nueva Granada, el de La Plata en Buenos Aires, pero además manejan otra forma de administración, ponen impuestos y quieren controlar fiscalmente todo el recurso económico de esta parte del mundo, y expulsan a los jesuitas en 1767 con graves consecuencias pues para anexar territorios, y esto hace que cambie toda la configuración que antes se daba, y los criollos entonces empiezan una reacción muy fuerte, y también viene la reacción de los gobernantes o de los líderes políticos como Túpac Amaru y Túpac Katari en esas épocas, ¿no? Entonces, con las reformas borbónicas es que se acentúa ese rechazo a los cambios que España está improvisando, y como consecuencia de eso, pues Carlos III suprime los corregimientos y los reemplaza por las intendencias en 1784, y trata de cambiar la administración del país y el territorio y sus recursos. Hay un abandono total del tratamiento apropiado que se le dio en el pasado,
y todo esto de la colonia, el virreinato, es un maltrato a la población nativa y un aprovechamiento de esta. Como consecuencia hubo mucha discriminación racial, menosprecio a lo indígena, en la parte inferior cómo denominaban a los mestizos, si era entre mestizo con español, qué nombre tenía, si era con negro, qué nombre le daban, etcétera, etcétera. Hacen toda una modificación de lo que era las diferencias étnicas, sin respeto por estas. En la independencia que se da en 1820-21, tampoco las cosas cambian mucho. Vamos a ver nosotros, por ejemplo, la capitulación de Ayacucho, que siempre me gusta mencionarla porque es bien vergonzosa, habiendo nosotros ganado la guerra en Ayacucho y con muertos y todo, ¿no? Y aceptamos que todo individuo del ejército español podrá regresar libremente a su país y lo pagará el Estado peruano. ¿Ya? Fíjense ustedes cómo somos, guardándole entre tanto la debida consideración. Eso deberíamos reflexionarlo ahora para que cumplimos cuántos años, dentro de poco, ¿no? Después dice, cualquier individuo de los que componen el ejército español será admitido en el Perú en su propio empleo si lo quisiera. O sea que después que le hemos ganado la guerra, le acepta que pase a ser parte del ejército. ¿Ah? O al final, como dice, todo individuo del ejército empleado que prefiera separarse del servicio y quedarse en el país lo podrá verificar, y en este caso sus personas serán sagradamente respetadas. Y así todo es concedido, o sea, todo lo que piden es concedido. ¿Bien? Bueno, la República no va a cambiar mucho, esa actitud extranjerizante, menosprecio al indígena, valoración al occidental que tenemos hasta la fecha. Ahí está una muestra del monumento que le hacen a Francisco Pizarro en la Plaza de Armas de Lima, ¿no? Y las intendencias coloniales fueron pues la base de lo que crearon los departamentos. Y los departamentos, o sea, no es de acuerdo al manejo real del territorio, sino lo que crearon los españoles. Y las intendencias, los departamentos y los departamentos son ahora las regiones. Por favor. Entonces la situación actual, ¿cuál es? Que se ha perdido esa visión integradora que hubo de los recursos del territorio, el abandono del campo se está dando y hay una predilección por la costa que no hubo en el pasado, porque cada quien buscaba quedarse en su territorio donde había aplicado tecnologías apropiadas, y pues 3 siglos no pueden habernos cambiado. O sea, considero que estos 3 siglos afectaron nuestro sistema ecológico, cultural, socioeconómico y político. Entonces, actualmente tenemos esta distribución, digamos, aproximada, de acuerdo al INEI, somos como 31.800 personas, millones, pero siempre me gusta mencionar lo que Arguedas decía, que estamos matando una parte del Perú amado, que es la gran tierra que los antiguos hicieron producir, dominando con un semidios los abismos y las cumbres, que fueron pues los andenes, todo lo que les he mencionado, y que dicen qué tarea más digna del ser humano que esta de domesticar los Andes, los andenes que convirtieron los abismos en jardines, ¿no? Siguiente. Vemos ahí cómo está la población, por ejemplo, distribuida, ¿no? ¿Dónde está la mayor cantidad de gente ahora? En Lima, más o menos el 31%, de acuerdo a las cifras actuales que presenta el INEI, y la diferencia con el resto del país es marcada, ¿no? Siguiente. Y si vemos allí cómo creció Lima, en qué años ha crecido, fíjense ustedes, como decía José Matasmar, el desborde popular. Entonces mira a cuánto hemos pasado, casi a 9 millones actualmente, y seguro que será más. Esto ya es la cifra que da el INEI, y como decía Arguedas, la capital crece, pero con tentáculos harapientos que se extienden sobre los cerros, y los serranos se hacinan en chozas de carrizo o esteras, mientras la amada tierra de los pueblos deja de ser cultivada, se seca y las casas vacías agonizan. Vayan a los pueblos de la sierra y verán eso. Lo que decía Arguedas se está viendo más intensamente.
casas cerradas, pueblos fantasmas, y eso se ve, yo lo he visto en Huánuco hace poco tiempo. Bueno, lo que dice como mensaje José María Arguedas: retengamos a los serranos en su tierra, si no hemos de morir de hambre y de sofocación más tarde, porque ¿de dónde va a salir la alimentación? Que nuestras montañas no retrocedan al salvajismo en la era atómica. Máquina y adoración a la tierra no tienen por qué ser incompatibles. Por eso es que ellos llamaban apus a los cerros. Pueden ser y han de ser complementarios. Recordémosles a nuestros niños y jóvenes la grandeza del Perú antiguo. Hay en el Perú un trasfondo místico que viene de milenios de historia. Hay en el hombre, en las comunidades, una no escondida fe, una seguridad religiosa en su poderío. Si lo decidimos, podemos abrir un camino por debajo de las montañas hacia el mar. Depende de nosotros, de nuestra organización y planificación. Pero si nos proponemos, lo podemos lograr. Necesitamos nuevamente construir andenes en los abismos cantando, en conjunto. Las fábricas son indispensables, pero tanto más necesitamos del trigo, del maíz y del café. Y luego, lo que vemos actualmente en Lima, el perfil de cómo es, ¿no? El nivel del socioeconómico, dice el nivel socioeconómico A, generalmente es educación universitaria, vive en una zona urbana residencial con buenos servicios públicos, mientras el nivel socioeconómico E, que llega solo a la educación primaria, habita en el campo y en una vivienda precaria de pobres servicios públicos. Eso es verdad. Esa es la identificación que se ha hecho a través de estudios de Carlos Contreras. Bueno, un poco la importancia de la memoria colectiva, la pérdida del recurso hídrico que hemos tenido ahorita en el mes de marzo, tierras y obras, ¿no? Este es el río Rímac. La pérdida de tierras de cultivo y de infraestructura vial por esa falta de prevención. Y esta es la memoria que dejaron nuestros antepasados frente al cambio climático. Ellos, miren, en el sitio de Bichama, ustedes van a poder apreciar 34 de estas esculturas que las han hecho sobre un edificio ceremonial, y donde se ve en la parte superior a jóvenes en una danza ritual y en la parte inferior a los adultos ya muertos, porque hay cambios climáticos de diferentes intensidades y duraciones. En arqueología hemos visto que los más intensos se presentan cada 500 años, y en esto lamentablemente se produjo y causó la crisis y colapso de Caral, a pesar de todos los esfuerzos que tuvo, y las sequías que después vienen de los aluviones son las que causan la mayor destrucción, porque de acuerdo al estudio que hemos hecho de cambio climático con la Universidad de Florida, con expertos, geólogos en cambio climático, una sequía de esta naturaleza, de cambios intensos, puede durar hasta 130 años, y los campos de cultivo son invadidos por dunas de arena y los ríos secos. Entonces, si estamos entrando a un cambio climático intenso, pues miren lo que puede causar. Y eso no se conversa, no se tiene en cuenta, aun cuando ahora han venido expertos a los glaciares y en particular al Telcaya, porque quieren recoger información de estos cambios intensos. Este es otro cambio climático, se dio en Moche, hacia los años 630 después de Cristo, según la información de las investigaciones. O sea, cambios intensivos, y también se ve los cuerpos cadavéricos. Siguiente. Bueno, me gusta mucho este trabajo que hizo Javier Tantalián, cuando hace una revisión de lo que ha sido el manejo que se ha tenido en nuestra república de los recursos nuestros.
¿no? Allí tienen el aprovechamiento del guano, por ejemplo, hacia esos años, y que no se pudo o no hubo políticas de Estado para aprovechar de ese momento donde ese recurso era muy apreciado a nivel nacional e internacional para promover el desarrollo de nuestro país internamente. Siguiente. Acá vemos otra oportunidad perdida, fue el recurso del salitre, que también tuvo un rol en determinado momento de nuestra historia, que generó sí una guerra para el aprovechamiento con nuestro vecino del sur, pero nosotros mismos no supimos sacarle provecho al salitre y el aprovechamiento para impulsar nuestro desarrollo, y él lo llama otra oportunidad perdida. Luego tenemos el caucho, que esto es de una tristeza tremenda, cómo explotaron a los nativos de la Amazonía, que esto es terrible, la casarana. Allí pueden apreciar en la información que hemos recuperado que alcanzaba a 70.000 personas nativos con las que esta gente trabajaba, y de esas 70.000, 40.000 eran huitotos, y al final quedaron 7.000, después de toda la desgracia que ocasionaron estos miserables, y que fue criticada por Inglaterra y no por el Perú. Y fue otra oportunidad perdida, porque tuvo mucho impacto esa, pero no en la forma como lo explotaron. Tengamos aquí el otro de los recursos que también se ha aprovechado muy mal, ha sido el pesquero, la anchoveta, que hubo todo un boom de la pesca con Banchero Rossi en 1955, 72, hasta que lo mataron, en el puerto de Súper, otro puerto, uno de los puertos más productivos, y dicen, de acuerdo a Limarte, uno de los más productivos del planeta. No más rico, sino más productivo. Y sin embargo, ¿a quiénes ha beneficiado? No se ha impulsado el desarrollo del país tampoco a través de este recurso. Actualmente los pescadores artesanales en el puerto ya no pueden ni salir a pescar porque su muelle se ha llenado con el cambio climático. Y de 169 pescadores que habían hace poco, solo quedan 20. Y la pobreza grande y una serie de cosas que, bueno, no es ocasión para comentarles. Este es el recurso minero, y allí Tantalean se pregunta, este es el recurso que actualmente se está explotando en nuestro país, y dice, ¿y será otra oportunidad también que se perderá? Si es que el país no interviene para darle la transformación necesaria y no estar como producto bruto solamente, o dándoselo en posesión a empresas extranjeras. Entonces tenemos pues una información que hemos estado con Carlos Leiva viendo de cuánta población tenemos distribuida en costa, sierra y selva. Vean ustedes el porcentaje de población que hay en la costa, en la sierra y en la selva es muy diferenciada todavía, a pesar de toda la migración que hay, pero han considerado la costa hasta los 2.000 metros, o sea que también en el INEI hay que tener un poco de cuidado. Siguiente. Quería también mencionar, antes de que se terminara esto, que todo el agua que se genera en el territorio altoandino, solamente el 2.5% baja a la costa, por las vertientes occidentales, que es donde están las ciudades más grandes, entre ellas Lima metropolitana. El 97% se va a las vertientes orientales, y por supuesto a la cuenca amazónica y al Atlántico, y el 0.5% a la cuenca del Titicaca. Entonces no estamos manejando el recurso hídrico como debiéramos, aun cuando las tierras en la Amazonía o la población de la Amazonía tiene grupos étnicos, tampoco las aguas se aprovechan, como hemos hablado, de manera adecuada, y deberíamos estar haciendo trasvases y una serie de aprovechamientos para pues irrigar todo el desierto costero y no estar perdiendo el agua. Siguiente. Acá se ha hecho una relación entre la superficie agrícola, los pastos, la superficie agrícola con buenas tierras solo el 18%, pastos el 46%, los montes y bosques el 28%, y ese es el uso de la tierra de acuerdo
al censo agropecuario que se ha hecho. Siguiente. Bueno, lo que está pasando con los glaciares y por qué ese calentamiento global nos va a afectar a futuro. Miren ustedes, a través de los años se está perdiendo bastante glaciar, pero según conversaciones con gente especializada hemos perdido casi el 50% de los glaciares, y miren la comparación entre 1930 y el 2003, ¿no? Actualmente es mucho más. Después, estos son informes del Macrocónsul que está dando todos los efectos que ha tenido este fenómeno del Niño costero, cuántos millones hemos perdido, y que ya el Producto Bruto Interno este año va a bajar a 3.5 y no 4.3 como se había pensado. Bueno, y para terminar y no hacerlo tan largo, ya el reconocimiento, mis sugerencias, ¿no? Es que considero que debe haber un reconocimiento a lo que es nuestro país en cuanto a su mega diversidad, y que para eso requerimos pues a especialistas, pero también a líderes tradicionales, señores, porque hay una sabiduría tradicional que hay que considerarla. No solo los académicos tenemos conocimientos, sino también los líderes tradicionales y los políticos, y en esa reunión así tripartita, que se elaboren políticas de Estado que sean concordantes con cada realidad de nuestro país, que es diferente una de otra. Luego considero que si existen normas para que se hagan ordenamientos territoriales, pues que se cumplan, no se aplican, y necesitamos un ordenamiento territorial. Y finalmente, pues una participación multidisciplinaria en las investigaciones de cada realidad, como también que ese conocimiento sea transmitido a la sociedad para generar reflexiones y los cambios que el país necesita, y que no sean pues solo los políticos, sino que la sociedad civil también organizada, que haga posible que podamos tener un desarrollo con más equidad en nuestro territorio nacional, tan rico en recursos. Somos uno de los 17 países de los 194 que tienen más aguas, pero no las sabemos aprovechar, lo perdemos el 97% que se va al Atlántico. Bueno, muchas gracias por su atención. Yo quiero recordar dos cosas. Una es que, en verdad, el tema de esta reconstrucción total del pasado peruano y hasta el presente, lo que hemos mirado muy poco son dos participantes del pasado, el presente del Perú. Uno de ellos es la parte que llega al Perú de Europa, esa erupción del siglo XVI, y que nosotros estudiamos muy poco. Es decir, ¿cuántos cursos de historia de España sabemos, o de historia de Europa Occidental tenemos nosotros en nuestros cursos en general? Casi nada. Los chicos no tienen idea de los estudiantes, y en general la reflexión sobre este cambio descrito tan brutalmente por los dibujos que nos presentó Juan Poma, sucede poquísimo. ¿En qué momento llega? ¿Cuál es la propuesta política que transforma? ¿Cuáles son los intereses de España? ¿Qué significa ser colonia? Es decir, significa, entre otras cosas, que los proyectos indígenas, si es que existieron en términos tan globales como podría pensarse en la idea misma de los incas, fueron interrumpidos, trastornados por otros proyectos, en los cuales el centro de la gravitación del desarrollo ya no estaba en este país. Y eso es muy importante, porque cambia el centro ya no es Perú, el centro es España, y el contexto europeo en el cual va a desarrollar la vida española. Esa es digamos, la primera cosa que tenemos que mirar. ¿Qué cosa llega? ¿Cuál es la propuesta? Esta propuesta que descentra el eje del desarrollo futuro y que propone otra idea general de lo que va a suceder, de lo que estuvo sucediendo, del juicio que se tiene sobre lo que se encuentra, del juicio que se tiene sobre lo que debe hacerse
y finalmente del futuro que proyecta el ser un área sometida a una propuesta diferente en la que sí existió antes. Cualquiera que haya sido la síntesis que crearon los incas, de todas maneras esta desaparece en 1532 o perdura de manera cada vez más debilitada. Ese es uno. El otro gran tema es que nosotros no miramos el otro gran ejemplo que produce las mismas circunstancias, que es México. Hasta los virreyes que tuvo en Perú llegaron de México. Y la propuesta, lo que sucede en Perú, en mucho es lo que sucedió en México. Es decir, Antonio Mendoza, el segundo virrey del Perú, ya había sido virrey en México y así varios más. Pero además, México no es igual a Perú. Lo que sí es comparable es una alta cultura, una civilización con propuestas muy diferentes al Perú, que va a estar durante siglos dominada por el mismo sistema colonial. Entonces nosotros tampoco somos nada de México. ¿Cuándo se explica sobre México y Perú? Nada. Lo único que sabemos es que hay jugadores peruanos que juegan los equipos de fútbol de México. Hasta ahí llegamos. Entonces, México también tiene que ser otro tema de estudio. Nosotros no podemos, digamos, igual solamente centrarnos en Perú y olvidar que en el contexto global somos el resultado de un ensayo colonial que empezó a hacerse en México. Y ahí se me fueron los 5 minutos. Bien, gracias, doctor Luis Millones. Bueno, primero felicitar a nuestra querida Ruth Shalley, además una conferencia abrumadora, digamos, en términos espaciales, en términos temporales y proyectar el futuro además, ¿no? Se creía que uno estudiaba a los muertos, pero estudias a los vivos y a los por nacer. Bueno, hay dos temas que me gustaría tratar. Uno es, escuchando a la doctora Shalley, cómo trabajamos, o cómo debemos trabajar, ¿no? En el trabajo de la doctora Shalley se nota un consultar constante con otras ciencias, ¿no? No solamente con la historia, o la antropología, o la sociología, sino también con los físicos, con los químicos, digamos. Aquí lo que se nota es cómo uno debe formar equipos de investigación, ¿no? Y aquí simplemente también quisiera decir algo que, de mi experiencia como estudiante de historia, cuando estudié historia, algo que era muy importante era la geografía humana, ¿no? Y los estudios geográficos hoy dejan bastante desolvidados, por lo menos en parte de nuestros estudios, y también en parte de pensar el país. Entonces, creo que es uno de los mensajes claros en lo expresado por la doctora Shalley, no solamente para pensar el pasado, sino para pensar el presente, ¿no? Y quiero recordar, por ejemplo, figuras como la de Brodel, que piensa el Mediterráneo en términos geográficos, o Murra, cuando piensa el imperio incaico en términos también territoriales, cómo el territorio influye en la organización social y económica de los pueblos, digamos. Son unas variables que cada vez nos hemos olvidado y que deberíamos retomar, digamos, que es la cuestión de la geografía como un eje primordial de nuestra reflexión del quehacer humano, ¿no? Porque la geografía determina muchísimo, ¿no? Y simplemente un pequeño recuerdo de Brodel. Brodel decía que los bandoleros siempre estaban ubicados en montañas, ¿no? Porque la geografía los ayudaba para escaparse y esconderse, ¿no? Este es un primer punto, cómo trabajar. Un segundo punto que me parece bien interesante es el futuro, ¿no? Digamos, cómo debemos recobrar conocimientos antiguos para pensar el territorio, ¿no? Sobre todo esta cuestión de gestión territorial, la cuestión de las cuencas, que es problemas fundamentales que el país tiene actualmente, ¿no? Por ejemplo, si uno ve lo ocurrido en el norte, buena parte de lo ocurrido en el norte
no es la cantidad de lluvias, o sea, lo que se llovió en el norte no es gran cosa en comparación con lo que llueve en otras partes del mundo. No era, sino era el mal uso del territorio, ¿no? El poco ordenamiento territorial que tenemos y que ya sabemos que va a ocurrir, ¿no? Digamos que debemos gestionar no solamente un conjunto de conocimientos, como Ruth menciona que ocurría en la época prehispánica, sino también una conciencia de prevención. Una prevención además que es urgente a partir de los cambios climáticos que estamos viendo, ¿no? Digamos, el fenómeno del Niño es un fenómeno obviamente que siempre ha ocurrido en la costa peruana, pero lo que está ocurriendo actualmente es que cada vez son más constantes, más comunes, ¿no? Este cambio climático está afectando, va a afectar nuestros patrones de lluvias, va a afectar la falta de agua en parte del territorio, el aumento de la masa de agua oceánica que va a destruir parte de la infraestructura de la costa. Digamos, lo que yo creo que queda claro en el caso de Ruth es cómo hay que pensar el tema territorial, el ordenamiento territorial, no solamente con conocimiento del presente, sino también del pasado, ¿no? Hay que recuperar prácticas del pasado, porque claro, este gobierno está planteando cosas de gran envergadura, pero también Ruth dice, hay cosas que se pueden hacer, hay una frase muy famosa y ya me estoy pasando los 5 minutos, en 5.3 segundos, lo pequeño es bello, ¿no? Y creo que en Ruth, cuando habla del AINE, etcétera, está pensando también en términos de, digamos, cómo la sociedad civil también tiene que responder a este desafío. Y aquí me quedo los 5. Gracias, profesora Jovín. Yo quiero agradecer a los organizadores del evento y también sobre todo a la doctora Ruchali, que nos ha dado un panorama fascinante sobre el largo plazo, ¿no? La larga duración del manejo de la megadiversidad territorial en el Perú. Y muy brevemente, solamente quiero hacer algunos puntos sobre este panorama que nos ha dado la doctora Shali. Nos ha hablado de cómo la diversidad territorial ha dado origen a una gran diversidad cultural y que las culturas en el Perú han sabido manejar esa diversidad, han sabido utilizar tecnologías apropiadas. Y yo creo que ese tema de las tecnologías apropiadas y de las tecnologías diversas es un tema que es importante no solo para el Perú, es importante en todo el planeta. Y mucha gente en el mundo se está preocupando por este tema, por cómo adoptar una perspectiva más ecológica, cómo adoptar una perspectiva más de integración y no una perspectiva tan atomizada o tan mecanicista, una perspectiva que vea que el ser humano debe estar integrado con el territorio y con la diversidad de especies y la diversidad de terrenos. Y el Perú puede aportar a eso porque nosotros hemos tenido eso en el pasado y hay cosas que todavía podemos descubrir sobre nuestro pasado y debemos aportarlo de forma, yo creo, generosa, porque nosotros también vamos a necesitar cosas formas de conocimiento de otras sociedades. Sobre esto de las tecnologías apropiadas y cómo recuperarlas, me parece importantísimo. Solo añadiría que la solución tampoco puede ser solamente una solución romántica. Hay que pensar en por qué gran parte de la población ha abandonado estas tecnologías o abandonado estas costumbres, estas tradiciones, y cuáles son las limitaciones y presiones, sobre todo de índole económica, que en la vida cotidiana nos obligan a adoptar más bien patrones, tecnologías, formas de asentamiento que no son las más apropiadas para el territorio y no son las que primaban en el pasado, ¿no? Y hay que hacer ese análisis también y cómo podemos reconciliar la recuperación de tecnologías apropiadas con una mirada que entienda los problemas cotidianos de la gente, sobre todo de los sectores menos favorecidos del país, porque si no hacemos eso, esas mayorías no van a ver con buenos ojos y hasta se van a oponer a la recuperación de tecnologías apropiadas. Y
Y también quisiera añadir que, bueno, no es coincidencia que hayamos vuelto la espalda a esas tecnologías, a ese manejo del territorio a lo largo de los últimos siglos. Ha sido obviamente por la colonización, pero también relacionado con eso porque el lucro, digamos, el imperativo económico no iba por ese lado en ese momento, ¿no? Entonces tenemos que pensar cómo en el presente podemos reconciliar esa recuperación de tecnologías, esa recuperación de manejo del territorio con la realidad de que vivimos en una economía de mercado, una economía global de mercado, y por en el futuro cercano nos avisora otra alternativa. Yo creo que no podemos poner nuestra fe en el mercado para ayudarnos siempre a recuperar esas tecnologías. No siempre van a haber extranjeros que quieran comprar nuestros productos ancestrales. El turismo está muy bien, me encanta, pero no es la salvación. No siempre van a llegar la cantidad de turistas que queremos. Entonces tenemos que pensar primero en qué tipo de sociedad queremos y por qué queremos manejar el territorio de esta manera más apropiada, y luego cómo podemos, manejando con la economía, como inevitablemente tenemos que hacer, cómo podemos hacer reconciliar los dos objetivos, porque de por sí solos no se van a reconciliar. Y lo último que voy a decir es que me gustó mucho el punto sobre la producción de conocimiento. Y para el presente tenemos que pensar también no solo en la necesidad de producir conocimientos, recuperar conocimientos y producir nuevos conocimientos, sino también qué tipo de estructuras llevan a la producción o facilitan la producción de conocimientos. Qué tipo de financiamientos tenemos qué parte del presupuesto nacional tenemos que dedicar, cómo lo organizamos. La producción de conocimiento no se puede dar de forma heroica o de forma simplemente voluntarista. Hay que generar las estructuras y los sistemas. Como decía César Germaná en un artículo que siempre me marcó muchísimo, si un producto es Bayer, es bueno, pero si es peruano está por ver. Y eso tenemos, ese chip tenemos que cambiar. Nuestra autoestima tiene que fortalecerse, porque si, como decía José María Arguedas, si nos proponemos hacer un túnel a través de la cordillera, está en nosotros tener la seguridad y lo vamos a lograr. Entonces, con una autoestima así fortalecida podremos llegar. Y en nuestra universidad ese es el rol que debemos recuperar, porque así fue San Marcos. Siempre tuvo un mensaje para el mundo. Y ahora, ¿qué más y mejor en las condiciones que estamos viviendo, a puertas de una guerra mundial y con 1% de la población mundial manejando todo el sistema de los 194 países? Porque esa es la realidad. Pero con presencia de nuestro rector estamos seguros de que lo vamos a lograr, que San Marcos podrá recuperar ese rol que cumplió en el pasado y que lo debe volver